Antes, para comenzar y conocernos un poco, me gustaría hacer como una pequeña encuesta. Entonces, ¿quiénes de acá ya han trabajado con Java? ¿Quiénes ya migraron a Kotlin? Bastantes. ¿Y quiénes no han migrado a Kotlin todavía? Ok, ¿y los otros? Bueno, sí, como que habían 4 que sí, nunca alzan la mano, no sé qué serán. Vienen, ¿Project Manager o algo? Listo. La conferencia se llama como tal Desarrollo para Kotlin sin pensar en Java. La creamos después de dar una conferencia en Ciudad de México. La conferencia en Ciudad de México hablaba de cómo hacer la migración desde, no importa si era Android con Java o tendríamos otro lenguaje, pasarnos a Kotlin. Y descubrimos que hay unas similitudes en todos estos casos. Y menos mal que Alejandro nos clarificó bastante el tema que vamos a utilizar para esta charla. Pero antes de eso, pues me presento. Ya. Soy llanero. Acá de pronto no conocen mucho esto, pero hay una ciudad en el interior que se llama Villavicencio. No montamos caballo todo el tiempo, pero y sí hay computadores y internet, para los que me iban a preguntar. Como hay eso, también hay universidades. Estoy en la Universidad de Los Llanos, es mi alma mater, orgullosamente ahí. Trabajo en Rappi desde el 2015, entonces he tenido que lidiar con bastantes problemas y pues hoy les presentaré un poco de eso pequeño que lo podemos ver en cada uno de los proyectos. Pero entonces, ¿a quién va dirigida esta charla? Yo sé que, curiosamente, esta charla no es para ustedes, porque ustedes son personas que vienen a conferencias, escuchan sobre Kotlin, aguantan que les hablen de Bitcode y todas esas vainas que pues no es para ustedes, pero es para que ustedes puedan evangelizar en sus oficinas, en sus proyectos y puedan explicar el por qué. Muchas veces nosotros tenemos claro de cómo no hacer las cosas porque escuchamos a Alejandro, pero no le sabemos explicar al otro desarrollador por qué no hacerlas así. Entonces, en esta imagen traté de explicar eso, que es, muchos alzaron la mano de Kotlin, que ya desarrollaban Kotlin, que ya conocen Kotlin, pero vienen de un mundo de Java o vienen de un mundo de C++ o vienen de un mundo que era diferente y aprendimos cosas diferentes. Y las tratamos de aplicar y utilizamos el código nuevo, un lenguaje nuevo, pero con las prácticas antiguas. Entonces es el típico caso de la abuelita que le ve su consola y le pone la carpeta encima porque es su forma de trabajar, es su forma de conocer las cosas y pues ya llevaba mucho tiempo haciéndolo así y pues ya no le interesa como cambiar esa forma de pensar. Entonces vamos a comenzar con algo básico y a ir aumentando un poquito más de nivel y por favor todos van a decir, ay sí, eso es obvio, pero he visto casos. Entonces para comenzar vamos a hablar un poco de Data Class. ¿Todos saben qué es Data Class? Sí, sí, sí. Yo trabajo Java, sí. Bueno, era esa clase pollo que conocíamos, que tenía get, setters, y tras del hecho colocábamos algo que se llamaba equals, toString, y hashcode, que a veces ni siquiera sabíamos para qué funcionaban, y siempre lo declarábamos, ni siquiera lo íbamos a utilizar, pero lo declarábamos. Y pues en un proyecto de la universidad no había problema, teníamos 3, 4 modelos, pero en un proyecto de Rappi, por ahí 50 modelos, como poco, desarrollados en una semana, algo así estamos hablando. Y en que cada uno nos podíamos a desarrollar y a escribir el set, el get, era complicado y uno no entendía por qué. Bueno, realmente como no conocíamos un lenguaje diferente, decíamos que cool, yo tengo un plugin que le doy al enter y me crea los set y get, pero era como ilógico que siempre se estuviese creando. Pero entonces pasamos a Kotlin. Entonces yo creo que ya han escuchado charlas, han venido acá las charlas que da Cristian y han visto que se debería utilizar Data Class. Pero ahí están los desarrolladores, no ustedes, otros de otras charlas, no esta, que utilizan, le agregan las variables, le ponen el set, el get, ¿y por qué?
Porque pues no, es que tengo que mi atributo ser privado. No, para ellos es obvio porque así desarrollaban en Java y lo vuelven ya como opción. Entonces, ¿ustedes qué opción de estas prefieren? ¿La opción 1 o la opción 2? ¿Cuál es más completa? ¿Cuál dicen ustedes? Yo veo que este tiene un set, un get, tiene más información esta de acá, ¿no? Exacto, acá tiene la variable data que nos asigna el set, el get, el toString, el hashcode. Sí, yo veo a todos diciendo sí, claro, claro. Yo sé que ustedes lo sabían, pero es como para tener eso. Acá es de pronto donde comienza un poco la discusión y vamos a tener discusiones de este tipo. ¿Por qué? ¿Cuál de estas dos opciones está bien o cuál está mal? ¿Quién dice que la opción 1 está mal? ¿Ninguno? Disculpe. Bueno, no, pero la pregunta es, ¿cuál está mal? ¿La segunda está mal? Exacto, un buen público, ¿no? Claro, o no sabían la respuesta y se quedaron callados, no mentiras. Como podemos ver, las dos opciones son bien, pero es más recomendable usar que sea mutable. Y la podemos agregar una copia y reasignar. Entonces acá hicimos un ejemplo con Cristian, el cual primero asignamos creyendo por cómo se ve que tiene 27 años y después reaccionamos y decimos no, es un poco más viejo y con experiencia. Entonces, bueno, siguiendo con el tema, hay otra cosa que veo mucho en los desarrolladores que van migrando de Java a Kotlin, que es utilizar los signos de admiración. Y me disculparán que ni siquiera sé cómo decirlo bien, assertion, bueno. Ese assertion lo hacen y dicen, y uno les pregunta, ¿por qué lo colocan? Ah, sí, es que yo tenía mi código Java, le di clic derecho, lo pasé a Kotlin y me lo puso. Pero, ¿para qué te sirve? No, pues es que yo estoy seguro que company siempre va a venir. Entonces, ¿por qué lo colocaron que va a ser mutable? Entonces, ahí tenemos y vamos a hacer una campaña que es quitar esos signos de interrogación. Realmente la respuesta correcta es porque no sé pronunciarlo, entonces por eso lo vamos a quitar y vamos a aprender cómo quitarlo. Entonces, la forma más sencilla es utilizar el null safe. Entonces, ahí podemos ver que la opción 2 se ve igual, pero con un signo menos. ¿Ok? Bueno, acá ahora vamos a tener una clase, vamos a tener dos opciones, una clase normal, todos conocen esto, les estamos agregando una lista que tiene de objetos de tipo foo y hay uno de los objetos que es nulo, por ende esta lista va a tener un objeto nuleable. Entonces vemos la opción 1 que es que filtramos para que no sea nulo, entonces como no sabemos qué es lo que va a pasar acá, entonces le agregamos el assertion y porque sabemos que como le pusimos que no iba a ser nulo, entonces no hay problema, le decimos .NET to uppercase. Pero entonces eso no se ve tan prolijo y hay un caso muy curioso. Android Studio nos ayuda a programar. Cuando nosotros hacemos una cosa de esto, lo primero que Android Studio se pone en amarillo. Y dice, oye, tú deberías hacerlo mejor y nos da esta otra opción. Y sí, la pregunta es ¿por qué lo hacemos? No entiendo todavía, pero acá podemos ver. Entonces le decimos que filtre not null y ya él va a entender que las siguientes variables no son mutables y simplemente vamos a escribir el it map y eso es todo. Entonces es una buena opción para manejar. Acá tenemos otra. Esto imaginamos que nos va a llegar un objeto por un servicio, entonces va a llegar image. Pero yo estoy seguro de que va a llegar la URL. Entonces, pero yo declaro var, que va a ser mutable porque la voy a modificar. Y entonces, acá podemos ver una forma de mejorarlo. Entonces, simplemente pongo el save null. Y entonces, él me pasa el null al final y simplemente le digo que si es nulo, lo devuelvo vacío. Es mejor que utilizar assertion, pero también es como raro porque si yo estoy seguro que no va a ser nulo, ¿por qué le pongo esa comparación or empty? Entonces
no se ve tan prolijo. Entonces tenemos otra opción más interesante, le decimos simplemente que se va a inicializar después y que va a ser esto no null. Y ya queda un poco más prolijo el código. Bueno, acá entonces tenemos dos opciones. Vemos primero, esto también es muy interesante que veo mucho en los desarrolladores que llegan a la empresa y hasta ahora están pasando del mundo de Java a Kotlin. Nuestro código es un 98% Kotlin, todavía tenemos algunas clases en Java que nadie se atreve a cambiarlas, yo tampoco, pero entonces podemos ver algo sencillo como que si ponemos el save null y get, este ya entiende que si está nulo va a devolver el objeto nulo, no le vamos a tener que poner el if null. ¿Saben por qué utilizan tanto esta expresión de esta forma? Yo no sé si conocían el operador ternario de Java. Lo amábamos, ¿cierto? Y yo cuando me pasaba a Kotlin, nos íbamos a pasar a Kotlin, yo les decía, pero es que no hay operador ternario, ¿qué vamos a hacer? No, pero se utiliza un if-else, pero no, ¿por qué si es tan sencillo? Pero bueno, hay que adaptarse y acá tenemos la forma de cómo mejorarlo. Igual, en este método podemos ver cómo lo podemos mejorar simplemente haciendo una verificación. Hay otra cosa cuando nos pasamos a Kotlin, que es el apply, with, let, also y run, que realmente la mayoría solo utiliza let y de vez en cuando apply. Entonces veamos un poco de cada uno para entender en qué casos deberíamos usarlo. Entonces acá volvamos otra vez a las preguntas. ¿Cuál es mejor? ¿O cuál deberíamos utilizar? ¿La opción 1 o la opción 2? ¿Quién dice la opción 1? ¿Dos personas? Listo. ¿Quién dice la opción 2? ¿Dos personas? ¿Y las otras? ¿La están pensando? ¿Ninguna? ¿Las dos? Bueno, realmente las dos son lo mismo, ¿no? Entonces, como pueden ver, la estamos utilizando igual. Hay una diferencia y pues no sé si lo sabían, esto se llama function extension y esto es una función normal. Entonces, si este es el caso, no hay problema que podamos utilizar las dos, cualquiera de las dos, no hay ningún problema. El problema o que tenemos que ponernos a pensar es cuando el objeto puede ser nulo. Porque si WebViewSettings puede ser nulo, entonces ¿qué nos tocaría asignarle a with? El operador save y ya nos quita, cambia, ¿no? Entonces nos toca poner, y en los dos casos nos tocaría poner el operador save. En cambio en el otro ya simplemente le asignamos el operador save a la variable inicial y ya operamos ahí adentro. Entonces depende de qué vayamos a utilizar y cómo lo vayamos a utilizar. Y esta es como la respuesta común. Ustedes ponen un caso y dicen, no, es que mi empresa es esto, y yo les voy a decir, depende. No siempre, y pasa mucho en los code review. Uno en los code review le dice, hay un caso así, y uno dice, por favor, utiliza run, porque nos va a ahorrar las null save. Y llegan y ven un caso así y dicen, oye, utiliza run, quita tu with. Y el otro, ¿por qué? No, a mí me dijeron en otro pull request eso, entonces hazlo. Entonces, por eso hay que entender por qué hay que hacerlo. Y depende del contexto. Veremos muchos casos más adelante en que el contexto depende demasiado. Bueno, entonces acá está como la explicación para cuando ustedes vean las diapositivas, van a recordar, porque no sé si recuerden lo que les estoy contando. Otras dos opciones. ¿Cuál ven más válida? ¿La opción 1 o la opción 2? Ahora sí hay diferencia. ¿Tú qué dices? La 1. ¿Quién dice que la opción 2? ¿Tú dices que la opción 2? Yo dice que la opción 2. Bueno, en este caso visualmente se ve mejor la opción 1. ¿Por qué? Porque no tenemos que hacer el llamado a ese it. Pero el let tiene mayores funcionalidades, le podemos aplicar más cosas. Entonces, dependiendo del código, yo le puedo asignar y quiero que sea más legible mi código para los desarrolladores y les quiero decir que esa variable es not null string.
Entonces ya le enfocamos y podemos hacer más entendible nuestro código y le va a dar un valor agregado a lo que estamos haciendo. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Acá tenemos otras dos, let y also. Esta es una competencia interesante porque ¿quiénes de acá utilizan also? ¿Alguna vez? Uno. ¿Quiénes de acá han utilizado let? ¿Sí? 4. ¿Y el resto cómo programa Kotlin? Ah, ya. Ya veo cómo vamos haciendo. Entonces, ¿cuál está bien y cuál está mal? Entonces, ya se vuelve como muy repetitivo decir que pues acá no hay cielo e infierno y no hay que decir una es para esto y ya solo deben utilizarlo así, sino depende del contexto. Depende de tú qué quieras hacer. Entonces, acá pongo un ejemplo. ¿Dónde? A eso. Entonces, si quiere, vamos a hacer como prueba de escritorios que le llamaban en la universidad. Vamos a ver qué retorna esto. Entonces, la variable original tiene ABC. Entonces, acá le decimos original es ABC. Le decimos que va a retornar el ABC reversado. Entonces, acá en este lo imprimimos y va a decir CBA. Le decimos que ahora queremos saber cuál es el tamaño de CBA y qué imprimiría al final. 3. Entonces, also hace lo mismo, ¿no? ¿Qué dicen? Bueno, nadie había alzado la mano con also. Ah, tú alzaste la mano con also. Entonces, sí, dime acá, original, ¿qué votaría? ¿Qué mostraría? ABC. Ok. ¿Acá cuál mostraría? Acá ABC y acá ¿qué mostraría? ABC y este ¿qué mostraría? Entonces hay que tener cuidado para qué lo necesitamos. Porque como podemos ver, en la primera opción, en esta nos mostró una gama de opciones y acá yo le estoy diciendo, no, que quiero reversar el id. Pero cuando imprimo, muestro ABC, entonces no estoy haciendo lo que quiero. Entonces, como para ver cómo lo haríamos con also, lo haríamos de esta forma. Entonces acá vamos a mostrar ABC, cuando imprimimos le decimos que lo reverse y lo muestre, que es ABC reversado, y cuando mostramos el tamaño, también mostramos 3, que sería el resultado. Entonces esto lo vuelve muy interesante, entonces me van a decir, ¿pero qué es mejor, let o also? Entonces, ¿saben qué es lo mejor? Kotlin. Y Kotlin lo podemos concatenar y utilizar juntos. Entonces acá un pequeño ejemplo muy básico. Esto es como lo haríamos los que todavía tenemos mente de Java. Entonces creamos el archivo, le decimos que el patch lo va a recibir, le decimos mkdir y devolvemos el resultado. Para los que saben Kotlin lo pueden hacer más prolijo y le pueden decir que let le agrega el valor, ya con ese resultado ¿qué va a retornar? El file. Y luego le decimos mkdir y retornamos el mismo file. Entonces pudimos utilizarlo, se vuelve más legible el código y cómo lo podemos aprovechar. Acá hay otro de los conceptos más utilizados y es porque también en la documentación o en los tutoriales lo involucra mucho, que es el apply, que es simplemente utilizar, asignar algo y devolver el mismo valor. Entonces acá lo vemos, esto sí es discutible, no le pongo mucho lío, que es utilizar o solo un apply o varios apply. Esto lo hacen como para que sea más entendible cada una de las operaciones. Yo recuerdo mucho que cuando comenzamos en Rappi a hacer la migración, teníamos muchos problemas por eso, porque no concordábamos cómo íbamos a hacer y les comentaba hace poco tras bambalinas, les llamamos la guerra de Medium, que era, cada uno mandaba un archivo de Medium, un artículo diciendo por qué debía hacerse las cosas. Y envían y escriban y había un lado que decía que se hiciera de una forma y había un lado que decía que se hiciera de otra forma. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? La mejor forma es que ustedes concuerden cómo hacerlo, teniendo bases algo sensato. Entonces, si ustedes lo quieren aplicar de esta forma, el apply, pues lo aplican así, si no, lo pueden aplicar en uno solo.
Ok, entonces pues para resumirlo un poco, este cuadro, de la mejor forma que nos gusta, entonces hay un diagrama que dice que si ustedes necesitan el contexto o cuál necesitan, si quieren retornar un it o cómo lo quieren hacer, pero pues se van guiando. Entonces, por si no quieren hacer como este método así, les facilito este otro, que es un poco más entendible. Si van a utilizar el this, pues utilizan apply. Si van a devolver el mismo, lo utilizan o utilizan el also en vez del apply. Entonces, acá sí me voy a apoyar mucho de la charla de Alejandro, que pudieron ver el null safe. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué opción es mejor? ¿La opción 1 o la opción 2? Bueno, ¿quién dice que la opción 1? 4. ¿Quién dice que la opción 2? Una persona. Entonces es interesante porque pudimos ver en la charla de Alejo que podemos convertir y ver qué está pasando por debajo y por qué deberíamos utilizar cada uno. Entonces, miremos un poco qué hay abajo. Esta era la opción 1 y esta era la opción 2. Entonces, ¿se acuerdan que Alejo dijo que había una variable que le aparecía de la nada, que no sabíamos por qué se iba a utilizar? Entonces, sabemos que la variable que llega es mutable o inmutable. Es inmutable, no puede cambiar. Entonces, como sabemos que no puede cambiar, simplemente si lo validamos una vez, ya todas las variables adentro sabemos que no van a ser nulas. En cambio, en la otra agregamos un comentario más, una variable más, y es realmente lo mismo. Entonces, esas veces que ustedes hacen código y su jefe dice, no, como estamos utilizando Kotlin, deberíamos utilizar el safe y con let. No es cierto. Es mejor por performance, aunque Alejo no quiere decir esa palabra. Y dice que pues estamos hablando ahorita que pues tenemos computadores y Mac supremamente poderosas y Mac que parecen ralladores y de todo para hacer esto, pero no nos importa porque el que está procesando es el celular. Entonces por debajo el celular es el que tiene y no sé, acá vi muchos que alzaron la mano y tienen Android. Y si ustedes están desarrollando y dependiendo a qué gama le están apuntando, o si le están apuntando a todas, mucho peor, tenemos que tener en cuenta esas cosas, porque todo eso va sumando y pues una clase no hay problema, 2 clases no hay problema, pero si tenemos 7 verticales con 100 desarrolladores con un único repo, ya comienza a pesar un poco más. Y ahí es cuando le vamos a decir, ay, ¿y esa variable para qué servía? Y no podemos, pues después lo vamos a mirar para qué sirve. Entonces no. Entonces por eso es mejor. Y ahí pues la leyenda, por si alguna vez leen las diapositivas, que no sé si eso se haga, pero ahí quedan. Ok, ahora opción 1 y opción 2. Entonces, acá esto es interesante. Hasta cuando llegaron acá, muchos alzaban la mano para utilizar LED, otros muchos nunca alzaban la mano, entonces no sé cómo desarrollaban. Pero en la mayoría de las personas que conozco utilizan solo LED, LED para todo. Entonces, ahí les di una pista. ¿Cuál sería la mejor opción? La 1. Y la respuesta no tenemos que ver el bytecode. ¿Por qué? Porque acá tenemos que ponerle el id, punto, javascript, igual, true. Y acá simplemente lo vemos muy transparente de cómo aplicarlo y entendible en el código. Entonces eso es lo que buscamos en nuestro código siempre. No importa sea Java, Kotlin, es que el código hable por sí solo. No lo tengamos que documentar, y entonces estas cosas nos ayudan a aplicar eso, que el código sea entendible. Ahora vamos a hablar, esto es muy parecido a algo que ya hicimos, ¿no? Entonces ya sabemos la respuesta, ya tuvimos las 2 charlas anteriores, hablaron del tema. ¿Cuál opción es mejor? ¿La opción 1 o la opción 2? Esto ya lo vimos. La 2. ¿Cierto? Diría uno cuando está en la clase, sí, profe, usted lo explicó antes. Y el profe, esto lo debieron haber visto en el colegio en secundaria. Pues bueno, no, es la opción 1.
¿Por qué? Sí, exacto, porque es inmutable. Mira, era el niño juicioso de la clase. Sí, exactamente. Y pasa eso, lo que les vengo hablando depende del contexto. ¿Qué es lo que sucede acá? Que como ya la variable es mutable, puede cambiar en cualquier momento. Entonces, si le hacemos string diferente de null, así esté adentro, le tenemos que volver a preguntar si es nulo. Entonces, en cada una de las sentencias que hagamos internas, le vamos a tener que poner el null safe y pues ya no queda tan chévere, porque estaríamos en cada una preguntando lo mismo. Lo mismo sucede, acá sucede que tenemos la variable extra, pero solo lo vamos a preguntar una vez. Entonces, eso es para tener en cuenta. ¿Sí ven toda la carreta que he hecho y el resumen 4? Ok. Ahora vamos a ver este caso. ¿Cuál es mejor? Ahorita habíamos dicho que run era mejor. Ahora en este caso, ¿por qué estamos diciendo que let sería mejor utilizarlo? Porque acá se genera una confusión, ¿no les parece? Que si this es JavaScript y JavaScript enable y database enable. Entonces acá simplemente con el it, porque antes esto era súper claro, porque no teníamos que agregar este this. Y acá estamos agregando un poco menos de letras al código. Entonces por eso sería mejor utilizar el let. Entonces ahí para poder distinguir, y uno le podría poner el nombre que quisiera. Bueno, ahora esta es muy interesante, esta la hemos discutido en la empresa bastantes veces. ¿Cuál les gusta más? La 2, ¿cierto? Porque simplemente él llega y valida acá y va pasando la validación. Pero como ustedes pueden ver acá, un caso así como en el método de pago que puede ser por tarjetas de crédito o PayPal, puede llegar que el método de pago es nulo, pero si llega un método de pago, él me va a decir el tipo de método de pago. En este caso, es un string, puede ser nulo, pero si llega el string, vamos a tener este método y no va a ser nulo. Y este tampoco va a ser nulo. Y este tampoco va a ser nulo. Pero, ¿qué pasa debajo? Con lo que aprendimos en la exposición anterior. Que entonces nosotros sí vamos a ponernos a preguntar. Entonces yo pregunto, ¿este string es nulo? Me dicen no. Bueno, ¿y el variable si es nulo? Que no. ¿Y entonces var2 es nulo? Que no. Entonces lo estamos preguntando 3 veces y sabemos desde el primer caso que si el string no era nulo, el resto de variables no iban a ser nulo. Entonces por eso recomendamos utilizar el let. Entonces preguntamos, nos deshacemos, ¿es nulo? No, hacemos esto, ¿es nulo? Pues ya no me importa, eres nulo. Y ahí queda. Entonces eso es, ahí podemos utilizar que pues si va en línea y ya sabemos del comienzo que va a dejar de ser nulo, pero mejor validemos esa parte y luego el resto sí lo ponemos con save. Bueno, acá vamos, disculpen, es que han sido todos respetuosos, he tenido 3 gallos y están, bueno, ok, tenemos 2 opciones. Entonces, con lo que aprendimos, ¿cuál es la opción que tiene mayor validez? ¿La opción 1 o la opción 2? Acá estamos utilizando un poco de todo lo que hemos aprendido anteriormente. Ya que uno con duda, pucha, ¿le digo la 1 o le digo la 2? Pero es bueno porque descartamos, o es una o es la otra. Bueno, ¿quién dice que la opción 1? 4. Vamos a ver si ahora completamos el resto. ¿Quién dice la opción 2? ¿No sabe, no responde? Listo. Bueno, yo tampoco me acuerdo cuál es, espere. Bueno, acá decimos, ¿recuerdan unas 6 diapositivas anteriores que utilizar null o utilizar let? ¿Se acuerdan por qué? Si recordamos, decíamos que no utilizar let porque nos generaba
una variable intermedia. Entonces diríamos que no si fuéramos por este lado. Pero si vemos que si no utilizamos LED, tenemos que crear una variable intermedia. Entonces como que quedamos en la misma, porque en los dos estamos utilizando una variable intermedia. Entonces seguimos mirando y vemos que el código, acá vemos que lo que acabamos de aprender, que utilizar el LED en vez de utilizar el safe para seguir pasándola en cada una, porque cualquiera podría decir, no, pues acá en vez de eso ponen string, safe, después de acá otro safe null y otro safe null. Pero ya aprendimos que eso tampoco es prolijo. Entonces, la ganadora, después de todo lo que dije, es la opción 1, por lo que les decía. Acá creamos una variable más y tendríamos que estar validando en todos. Entonces, es mejor irnos por lo que decía el jefe, por LED. Entonces, la conclusión, no siempre se debe utilizar LED. No hay que satanizar cada uno de los métodos, porque he escuchado muchas veces lo que les comentaba ahorita, que porque en un pull request se les comenta que no deberían utilizar, en ese caso, also, nunca más lo vuelven a utilizar. Y muchas veces nunca lo habían escuchado antes. Entonces es bueno saber, mirar el contexto, entender. Yo sé que la charla de Alejandro y las charlas que hemos tenido de mostrar comparativas son muy interesantes, pero uno, digamos, en el mundo real o en el mundo cuando está desarrollando, no va a decir, espere, no voy a enviar ese pull request hasta que mire el bytecode para ver cómo quedó. No, es complicado, ¿no? Y más teniendo el project manager para el viernes, ¿no? Para el viernes. Tenemos promociones, entonces no, eso no es posible. Entonces, lo que debemos tener es, estas charlas son muy interesantes porque vamos aprendiendo estos conceptos y uno va teniendo esa lógica para saber cuándo deberíamos utilizar una cosa o la otra. Muchas gracias. Hablamos desde el equipo de RappiPay. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muy interesante. Yo quería preguntarte, hemos visto muchos casos en donde hacer uso de LED en vez de if diferente de null no permite tener un test coverage de la clase del 100%. Ahora, aquí discutiendo con Mauro sobre eso, pues es algo que vale la pena aclarar porque para vos un unit test que cubra, en este caso si es un punto LED, corro adentro, me salvó el null, haces verificación de lo que quieres en el unit test y te dio un 50% de test coverage porque resulta que no hay el else, pero para vos es suficiente. Sin embargo, para un cliente no, porque para un cliente vos estás dando el 50% y no el 100%. ¿Sabes si hay alguna forma de superarlo o quizás lo has visto? Bueno, estas preguntas me corchan porque yo sé la respuesta, pero no les puedo dar con 100% de coverage de si es la más óptima. Nosotros, en nuestro caso, utilizamos Run y ponemos ahí el mensaje que debemos mostrar de que si puede haber un error o lo que nosotros queramos mostrar. Y ahí completamos el 100%. ¿Listo? Bueno, más que pregunta, es que tocaste unos puntos muy interesantes, hombre. Porque es que, digamos que casualmente quedó como en un paso a paso. Di la charla yo, la dio Alejo con un poco más de profundidad y la diste vos, ibas llegando como a unos detalles que son muy chéveres llegar. Digamos que más que cualquier otra cosa, mi sugerencia personal, y voy también como muy de la mano con la respuesta de Rommel, es que, mira, siempre no va a haber el caso real. Yo les hacía un poquitico como de hincapié, miren las Code Convention. Las Code Convention son guías, y las guías están no para que vos las hagas siempre al 100% como de exactitud tan radicalmente, porque los contextos son diferentes, ¿cierto? Entonces, seguir las Code Convention para el caso que nos acabas de plantear es complejo, porque no alcanzas a cumplir con el requerimiento del cliente, pero con el requerimiento del desarrollo te queda perfecto. O por ejemplo en el caso de los diferentes apply, según una Code Convention utiliza cualquiera de las librerías estándar, with, let, apply, run, cualquiera de esos
cuando las instrucciones que vos vas a trabajar consecuentemente sean más de una. Entonces, si tienes dos líneas con dos apply, probablemente la code convention te diga hace un apply y las dos instrucciones internas, pero es una convención que nos sugieren seguir, ¿cierto? Pero el fondo al final es, vas a utilizar las librerías estándar. Listo, entender qué es el let en concepto, en que el let lo que hace es crear una copia de a lo que le estamos haciendo con el lambda, entender que el with te va a retornar siempre la última instrucción por más que la necesites o no. El apply y el run te van a hacer otras cosas diferentes porque te crean copia o no te crean copia del elemento que estás haciendo lambda. Entonces al final va lo mismo, entendamos qué estamos haciendo para poder enfocar siempre la solución de la manera más equivalente. Digamos, en Rapid lo que buscamos es manejar una convención para que el código sea homogéneo. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú te pones a mirar esto, estamos hablando de bytecode. O sea, estamos viendo que la diferencia es muy pequeña. Y si nos ponemos a pegar que es por esto que tienes que cambiar y frenamos un desarrollo y frenamos cosas, no tiene sentido. Y si no todos comprenden por qué está sucediendo, tú vas a ver en un momento el mismo código utilizando una función y vas a ver otro código y va a utilizar otra función. Y ahí es cuando llegan los desarrolladores noobs y dicen, pero ¿qué está sucediendo acá? Entonces, por eso es muy bueno las convenciones. En la charla que dimos en México, ese fue como el resultado, creo que alguien lo dijo, los code reviews son muy importantes, es importante tener una guía de estilo de código para que todos puedan, desde que vayan entrando, entendiendo qué está pasando y por qué se está haciendo. Y ser muy claro en los comentarios del code review y no se vuelva una guerra de medium, porque cualquiera puede buscar let versus with y copiar eso y pegarlo y lo pone fuera de contexto y dice, mire, es que acá dice que es mejor el with, pero no entiende qué está pasando detrás en todo ese código. ¿Alguna pregunta? ¿Opción 1 o opción 2? Yo he visto que a lo largo del código pues utilizaba mucho LED para hacer side effects, para hacer como efectos secundarios. No sé si se lo haga más que todo por convención como para evitar confusiones o si sería mejor utilizar el also para eso. Depende de lo que vayas a utilizar. La diferencia entre el LED y also la pudimos ver, que es lo que retorna. Entonces, sí, yo realmente acá estaba haciendo la broma, pero utilizo más LED en ese caso. Ok. No sé. Bueno, chicos, yo quería hacer una pequeña, recalcar un poquitico de pronto que no quedó claro en la presentación mía. Lo que se busca cuando hacemos el análisis a nivel de bytecode no es que ustedes lo hagan exactamente sus proyectos todo el tiempo, porque sabemos que eso va a ser imposible. Pero lo que sí es importante es que cuando venimos a las presentaciones, muchas veces ver estas comparativas nos permite tener un poco más de criterio y de juicio a la hora de ver por qué usar una o la otra. Y además es una herramienta que en cierta manera nos complementa, o sea, nos puede complementar, más no estamos buscando que todo lo que ustedes vean aquí sea tal cual, porque obviamente los requerimientos, los tiempos cambian muchas cosas, pero sí podemos hacer nuestros códigos más óptimos y más legibles bajo ciertos criterios. Y es importante tener en cuenta pues que las presentaciones no son como una guía, no son una Biblia. No es una camisa de fuerza. Pero sí son para complementar. Y no es como decir, como decía Rommel, no es mandar un medium, sino como decir, mira, es que esto a nivel, por ejemplo, que uno sepa que ya a nivel de bytecode funciona algo así, ya uno simplemente lo puede decir y nadie te lo va a discutir, ¿cierto? Pero no significa que tengas que ver el bytecode todo el tiempo. Y adicionalmente, pues, es como saber que nosotros digamos las cosas con criterio y sepamos en qué momento se utiliza y en qué momento no, y saberlo decir. No porque la documentación diga, sino porque tengamos como cierta conciencia, y eso también nos genera cierto profesionalismo en el trabajo. Es como una aclaración que quería hacer. Me recuerdo hace poco, y en la charla de Alejo lo vimos, en la empresa alguien puso un when con solo un parámetro.
con solo una condicional. Entonces uno dice, ¿por qué? Dice, no, es que en el futuro va a haber 10 más. Y yo, ¿y por qué? Eso es un if. No, pero hay que estar preparados. Y eso es lo mismo, un if, else o un when es lo mismo. Entonces uno ya tiene como pruebas de decir, hey, Alejo, no tienes razón. No fue Alejo. Bueno, muchas gracias.